Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Vamos a estudiar el capítulo 4 del Apocalipsis. Semanas atrás estudiamos la época de las iglesias. Vimos a profundidad cada una, nos tomamos el tiempo para estudiar cada una de las iglesias, los momentos de la iglesia. Estos audios, están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, para que los vayan a buscar y los puedan repasar. Y hoy vamos a ver algo súper interesante que pasa después de la iglesia. Y empecemos de una vez con materia. Dice así el capítulo 4. Después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía aspecto de una piedra de jaspe y cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos, vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio, semejante al cristal, y en el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un hombre, y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban, y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, vamos a irlo analizando poco a poco porque es los mensajes que hay, bastantes los simbolismos, y vamos a irlos descifrando poco a poco. Lo más importante es la parte como arranca este capítulo. Dice: después de esto. ¿Después de qué? Bueno, recuerden que anteriormente veníamos estudiando las iglesias, el mensaje a las iglesias, que este mensaje a las iglesias podía ser un mensaje que abarcaba toda la época de la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento y la iglesia falsa, que es el último mensaje. Dijimos que también esa iglesia falsa, algunos iban a quedarse a la tribulación precisamente por ser falsos, por no ser verdaderos creyentes entregados de corazón a Jesús. Entonces, esta época de las iglesias es un retrato histórico, ¿verdad?, de cómo la iglesia se iría desarrollando o evolucionando en el transcurso de los años, de la historia, de los siglos, hasta llegar a hoy en día, hasta llegar a este punto en el que nos encontramos. Estamos viviendo la iglesia de la Odisea, o el tiempo que proféticamente estaba expresado en esa carta como el mensaje de la Odisea. Y esto que está Juan viendo aquí en el capítulo 4 vendría a suceder después
de la época de las iglesias. Esto tiene que quedar muy claro para poder entender lo que se desarrolla de aquí en adelante. A este punto, ya el periodo de la iglesia, a lo que está viendo Juan, había acabado. El tiempo de la gracia había acabado. El Señor ya había venido por su iglesia y la había raptado. Los que se quedaron en el mundo no pertenecieron nunca a la iglesia. Podían haber estado en una iglesia, pertenecido a un grupo, a una congregación, yendo a un estudio, etcétera, pero nunca pertenecieron realmente a la iglesia espiritual de Cristo. Entonces, después de esto, miré, significa después del periodo de la iglesia. Una vez que el periodo de la gracia termina, una vez que el periodo de la iglesia concluye, sucede esto que Juan está viendo ahí. Es una revelación más que está teniendo Juan. Miré y vi en el cielo que había una puerta abierta. Bueno, una vez más nos da un simbolismo, una pista para entender que esta puerta abierta que Juan está viendo en el cielo después de que termina la época de la iglesia es un simbolismo del arrebatamiento, ¿verdad? Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, interesante esto también porque es sonido como de trompeta, ¿verdad? No quiere decir que sea un sonido de trompeta. Pero este sonido de trompeta también lo podemos ver plasmado en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4, cuando Pablo está hablando acerca de precisamente el arrebatamiento. Voy a leerles estos dos pasajes rápidamente para que vayamos entendiendo un poco acerca de lo que significa, ¿verdad? Esta voz de trompeta. 1 Corintios 15 dice, presten atención, que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Perdón. Y 1 Tesalonicenses nos dice así también. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que esta voz, como de trompeta, que está escuchando Juan, es la misma voz que podemos escuchar cuando se dé el arrebatamiento, ¿verdad? Va a ser una voz como de trompeta, no necesariamente una trompeta. Y hablando de que él está viendo el cielo abierto, de que después de la época de la iglesia ve el cielo abierto, ve una voz como de trompeta que lo llama y le dice sube acá, definitivamente estamos viendo un tipo de arrebatamiento. Está muy claro de que el arrebatamiento está pasando en este momento ante los ojos de Juan. Acordémonos una cosa, Juan está viviendo en el año 90, 100 después de Cristo, ¿verdad? Más o menos hace 1900 años y un poco más. Pero él está en ese momento de la historia viendo el futuro. Él es llevado al futuro y está viendo cosas que ante nuestros ojos todavía no han pasado. Él ya las vivió. Quiere decir que Juan estuvo en nuestro pasado viendo cosas en su presente que corresponden a un futuro nuestro que no ha pasado. Pero en el caso de Juan, no correspondía al futuro porque él lo estaba viviendo. Él fue llevado en el tiempo a vivir ese momento específico del tiempo que nosotros no hemos vivido. Así que Juan está viviendo el rapto, lo que nosotros vamos a vivir en algún momento, si Dios lo permite. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. Vamos a ir desglosando poco a poco también esto porque es súper, súper interesante. Otra referencia que podemos encontrar de esta voz como de trompeta está en el mismo Apocalipsis, al inicio del Apocalipsis. Cuando estudiamos la introducción al Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 10, dice así, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz, parecida al sonido de una trompeta. Ahí está la clave, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho.
Así que una vez más, aquí esta voz como de trompeta es la voz de Jesucristo, que se le manifiesta a Juan en la isla de Patmos. Ahora se le está manifestando nuevamente después de que le dio todas las cartas o los mensajes a las iglesias. Y también es lo que Pablo está expresando de que va a pasar en el arrebatamiento, de que cuando Cristo venga, vamos también a escuchar un sonido similar, como un estruendo, como de una trompeta, más bien como de un cuerno de carnero. Recordemos que en ese momento no habían trompetas como las que conocemos nosotros, sino que eran cuernos de carnero, era el shofar, era un cuerno hueco que eso servía de trompeta para llamar a la guerra o para llamar a una convocatoria, para reunir a un grupo de personas. Entonces, en este caso, Jesús va a utilizar este sonido para congregar, sería la congregación de los santos, la congregación de la iglesia en el arrebatamiento. Y dice así, ¿y qué va a suceder después de esto? Es que es muy importante, voy a darle mucho énfasis a esto para que podamos tener mucha claridad, porque de aquí en adelante, el poder entender muy bien el momento que marca la narrativa del Apocalipsis es sumamente importante para entender lo que está pasando de aquí en adelante. Aquí es donde muchas personas se pueden perder y definen que el arrebatamiento no ha pasado, por ejemplo. Recuerden que hay varias posiciones, están los pretribulación, están los mid-tribulación y están los post-tribulación. Estos son tres diferentes pensamientos o corrientes de pensamiento, que la primera dice o declara que el arrebatamiento se da antes de la tribulación. Esos son los pretribulación. Después están los pretribulacionistas. Mid-tribulacionistas que dicen que el arrebatamiento se da a la mitad de la tribulación. La tribulación son 7 años. A los 3 años y medio, o sea, la primera parte de la tribulación, la iglesia es raptada y se va. Y están los post-tribulacionistas que declaran que la iglesia pasa por toda la tribulación y se va al final antes de la venida de Cristo. Yo particularmente soy de la postura pretribulacionista. Si pudieron escuchar el mensaje de la Odisea y el mensaje de Filadelfia, perdón, la semana antepasada, ahí expusimos por qué consideramos que, a la luz de la palabra, por qué consideramos que la iglesia no pasa la tribulación. Y en este caso, lo que vamos a exponer hoy nos queda todavía un poco más claro por qué la iglesia no pasa la tribulación, ¿verdad? Y lo que Juan está viendo aquí es una figura del rapto, una tipología del rapto y la visión del cielo. Está viendo a la iglesia. Eso es lo que vamos a explicar hoy. Así que es muy importante entender esto, porque si de aquí en adelante definimos que ya la iglesia no está en el mundo, vamos a entender los juicios de Dios y vamos a entender la tribulación sin la iglesia, ¿verdad? Dice así, después de esto, bueno, ¿después de qué? De la era de la iglesia, del periodo de la gracia. Una vez que eso termina, acaba el periodo de la iglesia, el Señor cierra la puerta y ya nadie más entra. Después dice, miré el cielo abierto y una voz que le decía, sube acá, con una voz como de trompeta. Eso es una tipología del rapto. Y después dice, sucederán después de estas. Quiere decir que después de que acabe la iglesia, el mensaje de aquí en adelante que vamos a estudiar es lo que viene después de que la iglesia es arrebatada. Muy bien. ¿Y quiénes son los gentiles y qué tienen que ver con la iglesia? ¿Verdad? Esta es una pregunta muy interesante que yo planteé acá porque hoy quiero exponer quién es la iglesia, ¿verdad? Antes de meternos con todo el tema de los juicios de Dios, con el día de la ira, con la tribulación en sí, es importante dejar bien claro también quién es la iglesia, o sea, qué papel juega, porque hoy en día todavía estamos en ese periodo. Recordemos que Juan está viendo el futuro, pero nosotros hoy en día todavía estamos en ese periodo de la iglesia. Y esta iglesia, ¿verdad? Que muchos se le conoce o muchos le dicen que son los gentiles, aquellos a cuales Pablo predicó. Recuerden que Pablo fue enviado a predicar a los gentiles y estos gentiles nos convertimos o vinimos a ser parte de la iglesia. Yo quiero leerles algo que está en Efesios, que es bastante interesante, que habla precisamente de cómo los gentiles, nosotros los gentiles, vinimos a ser pueblo de Dios, venimos a ser iglesia, venimos a ser los santos de Dios. Y están varios fragmentos, voy a leerles varios fragmentos. Eso está en Efesios 1, dice el 13. En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Okay, aquí ya Pablo está hablando de todos aquellos que creímos en Cristo, que escuchamos el evangelio, que creímos en Cristo y que venimos a ser sellados con el evangelio, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué quiere decir esto del Espíritu Santo de la promesa? Bueno, es la promesa de las herencias, de la riqueza de las herencias en Cristo, ¿verdad? Y Cristo también prometió enviarnos a otro consolador cuando Él estaba a punto de irse. Le dijo a los apóstoles, no se preocupen, no tengan miedo porque yo me voy, pero les voy a dejar otro consolador, el Espíritu Santo. Después dice en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Una vez más, ya aquí Pablo se refiere a la iglesia como los santos. Esto también es sumamente importante por lo que declara aquí este pasaje, capítulo 4, y todo lo que envuelve a la santidad, ¿verdad? Después tenemos el versículo 18, igual en el capítulo 1 de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una vez más, todos los santos que pertenecemos a la iglesia, o una vez que pertenecemos a la iglesia, somos salvados en Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, venimos a ser santos y el Señor nos da esa herencia de su gloria. Después, más adelante, en el versículo 21, el 20, perdón, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Después en el capítulo 2 de Efesios también, a partir del versículo 5, nos dice así, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es importantísimo. Recuerden que aquí Juan está viendo tronos. Esto es muy importante, esto que está declarando Efesios, porque nos va a dar mucha más luz, mucho más pista de quiénes son esos tronos que está viendo Juan en este momento. Y el versículo 11, igual en Efesios 2, versículo 11, nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema de ambos pueblos. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros, los gentiles, que son los de la incircuncisión, y los judíos, que son los de la circuncisión, son los dos que está hablando Pablo. Por un lado está hablando de los judíos, que eran el pueblo de Israel en ese momento, y por otro lado está hablando de los gentiles, que no eran pueblo, que estaban lejos, que estaban muy alejados de las promesas, pero que a través de Cristo han sido cercanos y hechos miembros de Israel, miembros de la familia de Dios. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, precisamente lo que les estoy diciendo. Y el capítulo 3, Pablo habla acerca de su ministerio a los gentiles, ¿verdad? ¿Por qué les estoy hablando de esto de Efesios? Para que entendamos los gentiles, y entendiendo los gentiles vamos a poder entender la iglesia.
Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio. Perdón. Este es el misterio que está hablando Pablo, que los gentiles antes no eran pueblo, los gentiles antes estaban lejos de la gracia de Dios y ahora a través de escuchar el Evangelio, de creer en Cristo, son hechos pueblo. Esta es una revelación impresionante, de las más importantes de la palabra, para poder entender el final de los tiempos. Así que todo esto que les estoy haciendo referencia es acerca de los gentiles. Y la palabra gentiles en el hebreo es goyim y significa o se refiere a nación. Literalmente significa nación, pueblo, gente. Eso es básicamente lo que significa. Todas aquellas personas que no forman parte del pueblo de Dios, pero ¿quiénes son y por qué ahora sí son parte del pueblo de Dios? En la Biblia también, recordemos que se menciona mucho Galilea de los gentiles. Galilea es una región de Israel y fue el lugar donde Jesucristo pues, predicó bastante y también hizo bastantes milagros. Los apóstoles, muchos eran de esa región. Entonces, Jesús tenía todo ese propósito de ir a Galilea de los gentiles. ¿A qué? A llamar a todos esos que antes no eran pueblo, aquellos que eran gentiles, que eran parte de las naciones y que no eran parte del pueblo. Recordemos eso. Acordémonos lo que leímos en Efesios. Había una división. Estaba el pueblo de Dios, que eran los judíos, y por otro lado, todos los demás, todos los que eran gentiles. Los mismos judíos no se mezclan con gentiles, solo se mezclan entre ellos. Vamos a leer Mateo 4:15, que dice así: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después viene la parte donde ya empieza Jesús a llamar a sus apóstoles, ahí precisamente en Galilea. Y Jesús aquí lo que está, o el evangelista lo que está citando es Isaías 9, Galilea de los gentiles. Y Jesús vino a los gentiles, vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los gentiles, que eso es un tema bastante interesante. Yo espero poderlo tocar hoy para que quede lo más claro posible este tema de los gentiles y la relación de los gentiles con la iglesia. Mateo 15:22 nos dice así: entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, y esto cuando habla de una mujer cananea, habla de que era una mujer gentil, ¿verdad? No era judía, era gentil. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí está un versículo clave acerca de todo esto que les cuento. Y esta época de la gracia, o esta época que acaba de terminar, que dice Juan, después de esto, ¿verdad? Que es la época de esta gracia que venimos hablando, la época de la iglesia, lo podemos ver reflejado en Romanos 5, 14 al 15. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Así que este periodo de la gracia es el periodo a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Con la muerte y resurrección de Jesús, muchos vinieron a formar parte del cuerpo de Cristo por gracia, ¿cómo? Escuchando las palabras de Jesús, escuchando el Evangelio y creyendo en él, recibiéndolo de todo corazón. Y la salvación de los gentiles también está en Romanos 11:11, que Romanos es toda una cátedra acerca de precisamente la salvación y del papel de los judíos en todo el plan de Dios, ¿verdad? El papel de los gentiles y el papel de los judíos. Dice así Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y aquí pues no nos vamos a meter mucho con esta teología de cómo es que el papel de la iglesia es un papel muy importante en la vida de los judíos. Nada más vamos a comentar acá que los judíos o el plan de Dios para los judíos todavía no ha terminado y que ellos, por la transgresión de ellos, por ellos haber crucificado y dado muerte a nuestro Señor Jesús, gracias a eso, todos nosotros que no éramos pueblo, tenemos la posibilidad de creer en ese sacrificio y de ser salvos, ¿verdad? Así que gracias a esa transgresión de los judíos, nosotros los gentiles podemos venir a ser parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, parte del pueblo de Dios. Y en algún momento también la palabra menciona de que va a llegar la plenitud de los gentiles. Y esto es sumamente importante de ver porque Juan ya lo está viviendo. Juan ya está viviendo la plenitud de los gentiles. ¿Qué es eso de la plenitud de los gentiles? Es cuando se completen todas las personas que han de creer en Cristo y todas las personas que han de formar parte de la iglesia, ¿verdad? Así que el Señor espiritualmente ya sabe quiénes son las personas que han de creer y quiénes son las personas que van a formar parte de su iglesia. Nosotros no lo podemos ver, pero ese periodo se conoce como la plenitud de los gentiles y está en Romanos 11:25. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que Israel o los judíos específicamente tenían su corazón endurecido, no creyeron en Jesús y van a creer hasta que se haya completado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta que haya qué? Hasta que haya terminado la época de la iglesia. Así que al ser nosotros los gentiles, la iglesia, al ser los gentiles, cuando ya se termine el tiempo de la iglesia, cuando seamos arrebatados de aquí, cuando ya no estemos en este mundo, sería el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Y a partir de ese momento entraría otra vez en el partido, digámoslo así, el pueblo de Israel, los judíos. Ahorita los judíos están en banca, si lo queremos ver como un tipo de partido de fútbol. Los judíos están en banca y el partido lo está jugando la iglesia. Pero va a llegar el momento de que la iglesia es sacada y entra de cambio y entra a jugar Israel el último tiempo, que es la gran tribulación. ¿Y de dónde viene esto? Y aquí vamos a entrar ya en materia, lo que les decía de los dos pueblos. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué hay una división? ¿Por qué se habla por un lado de los judíos de Israel y por qué por otro lado se habla de los gentiles, de la iglesia? Hoy en día son dos cosas diferentes. La iglesia es una cosa porque la iglesia creyó en Jesucristo y tiene el Espíritu Santo. Y por otro lado están los gentiles, el pueblo de Israel, específicamente los judíos, que no creyeron en Jesús, que hoy en día siguen sin creer en Jesucristo, ellos siguen esperando a un Mesías, ¿verdad? Solo que no están esperando a un Mesías divino, sino están esperando a un Mesías humano, a un hombre que venga a liberarlos, que venga a restaurar el reino y que venga a reconstruir su templo y a poner nuevamente el trono de David. Así que estos israelitas, específicamente los judíos de la tribu de Judá, están sin reconocer a Cristo. Entonces, si no reconocen a Cristo, no son parte de la iglesia, no tienen al Espíritu Santo. Lo que pasa es que están pactados con las promesas, promesas que vienen desde Abraham, ¿verdad? Porque son el pueblo elegido de Dios. Entonces, ellos están en banca, a pesar de que no creyeron en Jesús, a pesar de que lo entregaron y le dieron muerte, todavía el Señor tiene un plan con ellos, no ha acabado con ellos, todavía siguen siendo su pueblo amado, solo que ahora está
Dios trabajando en el tiempo de la iglesia, llamémoslo de alguna manera. Está trabajando con la iglesia, con todos sus santos. Pero cuando ese periodo de la iglesia acabe, ahora sí nuevamente va a tratar con los judíos, con el pueblo de Israel. ¿Y de dónde nace esta división? O sea, ¿por qué hay dos tipos de pueblo, digámoslo así? Israel por un lado con los judíos y la iglesia por otro lado. Tenemos que remontarnos hasta Abraham. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Esaú y Jacob, porque Esaú era el mayor. Y Jacob, o Jacobo, es el padre de las 12 tribus de Israel, en el sentido de que él tuvo 12 hijos con 4 mujeres diferentes, tuvo 12 hijos y estos 12 hijos vendrían a formar la base del pueblo de Dios. Cada uno de sus hijos nombra a una tribu. Está Judá, está Simeón, está Isaacar, está Leví, está eh, Benjamín, perdón, Benjamín y José. José es aquel famoso José de la historia de José y sus hermanos, que todos en alguna medida hemos escuchado de esta historia. Solo que José es llevado a Egipto y en Egipto tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín. Manasés era el mayor. Así que cuando ya el pueblo de Israel, el pueblo judío, o el pueblo hebreo, perdón, porque estaban todas las tribus, cuando todo el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivo, en cautiverio, siendo esclavo, Moisés los libera, Dios manda a Moisés a liberar al pueblo, y ese pueblo es llevado al desierto, al monte Sinaí, donde se le dan las tablas, la revelación de la ley, los mandamientos y las ordenanzas. Se da la revelación del templo, construyen un templo para adorar a Dios, etc. Hasta ese momento estaban todas las 12 tribus completas. Hoy en día solo conocemos a la tribu de Judá, por eso se les llama judíos, porque los únicos que están hoy en día vigentes y que ellos saben exactamente su trazabilidad desde muy antiguo, son los judíos, nada más la tribu de Judá. ¿De dónde viene esto? Bueno, en algún momento, cuando ya las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios, que era un solo pueblo, dividido en 12 tribus, toma posesión de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, lo que hoy en día es Israel, toman posesión de esta tierra y empiezan a hacer lo malo. Empiezan a tener una serie de problemas, ¿verdad? Y es cuando Dios manda a los diferentes jueces, que eso está en la Biblia también, para que los ayude con los diferentes problemas que se le presentan al pueblo durante su estadía en la tierra prometida. Llega el momento donde pues el pueblo pide que pongan un rey, así como las naciones vecinas tenían un rey. Entonces nombran a Saúl, ¿verdad? Saúl, un rey que realmente Dios no mandó a poner, y pues no le fue bien. Después de Saúl viene Dios y unge a David. Bueno, lo unge mientras estaba Saúl de rey, pero una vez que Saúl pues muere, David toma posesión del reinado. Y David tiene un hijo que se llama Salomón. Salomón es el hombre humano con más sabiduría en esta tierra, ¿verdad? Obviamente después de Jesucristo, pero es el hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Sin embargo, también su carne humana le jugó una mala pasada y él ya cuando estaba grande, mayor, empezó a relacionarse con muchos pueblos cercanos, y parte del pacto con esos pueblos era casarse con las hijas o tomar una hija a cambio de una posesión de tierra. Entonces se empezó a llenar de esposas y de concubinas, tanto así que lo llevaron a pecar, lo llevaron a idolatrar, a adorar otros dioses. Se olvidó de Dios y empezó a adorar. Incluso llegó al punto de permitir que algunas esposas levantaran estatuas y altares dentro del mismo templo del Señor. Entonces, esto enojó a Dios, lo enojó muchísimo, y le habló a Salomón y le dijo que le iba a quitar el reino, que se lo iba a quitar gracias a esta transgresión, o por culpa de esta transgresión más bien, y que le iba a dar el reino a su siervo. Entonces, que no se lo iba a quitar a él en vida, sino que se lo iba a quitar cuando su hijo estuviera reinando, y que le iba a dar el reino a su siervo. Entonces, cuando
Salomón muere, su hijo Roboam accede al trono, y ahí es cuando se divide el reino. Esto es muy importante, de ahí viene esta división. Se divide el reino y por un lado está Roboam, que es el hijo de Salomón, y por otro lado está Jeroboam, que era siervo de, eh, de Salomón, ¿verdad? Entonces se divide el reino. Roboam, que era el hijo de Salomón, heredero al trono, enfrenta una revuelta, ¿verdad? El pueblo se pone en contra de él porque es un rey un tirano, donde les está aumentando los impuestos, era un rey opresor. Entonces el pueblo se rebela y deciden alejarse de él. Entonces nombran a Jeroboam como su cabeza, como su rey, y 10 de las tribus se separan y se van hacia el norte. Acuérdense que están en Jerusalén, ahí está el templo, ahí está el trono también, el palacio del rey, y todas las personas tenían que venir una vez al año a cumplir las fiestas, y cada vez que había pues fiestas, festividades, que tenían que pedir perdón, hacer sacrificios de paz, etcétera, tenían que venir al templo precisamente, no importa dónde estuvieran ubicados. Pero estas 10 tribus se rebelan y se van hacia el norte de Israel, y ponen su propio rey. Entonces Jeroboam, que era un siervo de Salomón, tiene una ideota, literalmente. Fue lo más terrible que pudo haber hecho. Con el temor de que su pueblo se devolviera a Jerusalén y volviera a aceptar a Roboam como su rey, dijo en su mente, en su corazón, bueno, voy a ponerles aquí un altar para que no tengan que bajar a Jerusalén a adorar. Entonces el gran genio puso un altar, y puso varios, no solo uno, puso un altar. Y a partir de ahí a partir de esta división, queda dividido el reino, ¿verdad? El reino de Judá, o la casa de Judá, porque Judá fue la única tribu que permaneció con el rey Roboam. A Roboam solo le quedó una tribu de las 12, que era la tribu de Judá. La tribu de Benjamín, que era una tribu más pequeñita que estaba dentro del territorio de Judá, también quedó ahí, digamos, como parte de Judá. Lo que pasa es que Judá, como era más grande y más sobresaliente y tenía más influencia, absorbió a esta tribu de Benjamín, digámoslo así, y algunas otras poquititos de otras tribus. Pero básicamente se le llama la casa de Judá. Como les digo, aunque estaba la tribu de Benjamín, aunque estaban los levitas en el templo y algunos poquitos de otras tribus, se le conoce la tribu de Judá. Y por el otro lado, las tribus del norte se les llama la casa de Israel o las tribus del norte. Y más adelante también se le empezó a llamar la casa de Efraín, porque Efraín era la tribu más predominante de todas. ¿De dónde viene Efraín? Efraín era hijo de José, así que José no tiene una tribu como tal, sino que son sus dos hijos, Manasés y Efraín, los que tienen tribu o los que nombran una tribu. Y esta tribu de Efraín es la más sobresaliente. Así que recuerden este dato. Quedan divididos en dos. Por un lado, la casa de Judá y por otro lado, la casa de Efraín. La casa de Judá queda cerquita del templo, se queda en Jerusalén, en Judea, y la casa de Efraín se va al norte, lo que después se llamaría Samaria. En tiempos de Cristo, el reino, y la tierra de Israel, perdón, estaba dividida en dos, estaba dividida en Judea y en Samaria. Recuerden que los judíos no se mezclaban con los samaritanos, con las personas de Samaria. Jesús va al pozo a tomar agua en Samaria, y está la mujer samaritana y le dice, ¿por qué hablas conmigo? Porque los judíos y los samaritanos no nos llevamos, ¿por qué estás hablando conmigo? Y ahí toda la historia que tal vez en otro momento les contaré. Pero para que ustedes entiendan que toda esa división viene desde Salomón. Por culpa de Salomón, por culpa de su pecado, se divide el reino. Queda la tribu de Judá, llamada la casa de Judá, y las otras tribus que se van de Jerusalén forman una alianza y son conocidas como las tribus del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín. Tiempo después, la casa de Efraín, como está tan alejada de Dios, del templo, de lo que representa la presencia de Dios,
y ellos empiezan a poner sus propios altares, empiezan a mezclarse con los pueblos paganos vecinos, y esos pueblos paganos vecinos empiezan a contaminarlos con su idolatría, con su paganismo, y terminan apostatando de la fe, terminan también adorando a dioses falsos. Entonces vienen sobre ellos varios profetas, Dios les manda varios profetas, les llama al arrepentimiento, ellos no se arrepienten, empiezan a hacer lo malo, empiezan a vivir la vida loca, y Dios trae juicio sobre la casa de Israel. Manda a los asirios, que los asirios, el reino de Asiria es lo que hoy en día comprende Siria y parte de Irak. Eso era un solo reino, ¿verdad? No estaba dividido como hoy en día. Entonces los asirios, que eran bastante salvajes, bastante malos, bastante criminales, conquistan a las tribus del norte, se las llevan cautivas para Siria, los masacran, violan a las mujeres, los matan, queman todo a su paso. Digamos que hoy en día es algo parecido a lo que es este grupo de ISIS, esos terroristas, que de hecho estos terroristas de ISIS son descendientes de estos asirios, ¿verdad? Para que ustedes entiendan que este pueblo salvaje tiene su trayectoria, tiene su historia. Entonces, estas tribus, o esta tribu de Efraín, estas tribus que se fueron en algún momento de Jerusalén, las tribus del norte, son llevadas cautivas más hacia el norte todavía, hacia la tierra de Siria e Irak, y nunca más regresan a Israel, nunca más regresan a su tierra. Ahí los llevan cautivos, y ahí al pasar de los años, de los siglos, empiezan a mezclarse, los poquitos que quedan empiezan a mezclarse con los nativos de la zona, empiezan a migrar a otros territorios y se esparcen por todo el mundo. Esas 10 tribus son las tribus que están perdidas, las que llaman las tribus perdidas, que se asimilaron en el mundo, que están regadas por todo el mundo, gracias a lo que los asirios hicieron en aquel momento. Entonces, después de los asirios, esto pasó en el año 700, antes de Cristo, y queda únicamente la tribu de Judá, los levitas y algunos de Benjamín, ¿verdad? Quedan en el territorio de Israel, en el territorio hebreo, nada más. Y ahí se quedan varios años, ¿verdad? Hasta que en el 500 y piquillo, después de 200 años de haber también hecho lo malo, no aprendieron de sus hermanos, no aprendieron la lección, también hicieron lo malo, empezaron a mezclarse con las mujeres paganas de la zona, empezaron a hacer lo malo, se alejaron de Dios, empezaron a adorar dioses falsos, empezaron a levantar altares, a hacer estatuas a otras deidades, y Dios pues obviamente también manda a sus profetas para llevarlos al arrepentimiento. Judá no hace caso, no quiere entender, y Dios manda juicio, y esta vez manda a los babilonios, al reino de Babilonia, a conquistar a los judíos. Y en esta conquista se los llevan, Nabucodonosor se los lleva a Babilonia, lo que hoy en día es Irak, a esa gran ciudad de Babilonia, ese imperio majestuoso que fue el imperio más espectacular que ha pisado esta tierra. Se lleva a los judíos cautivos. La única diferencia con sus hermanos de la casa de Israel o la casa de Efraín es que los de la casa de Judá sí regresan a su tierra. 70 años después, los medopersas que ya habían conquistado los babilonios les autorizan regresar a su tierra. Se regresan los cautivos hacia la tierra de Judá a reconstruir Jerusalén, porque está destruida, a reconstruir el templo, ahí donde se levanta el segundo templo, ¿verdad? El primer templo fue el templo que David le ofreció a Dios y su hijo Salomón lo terminó. Ese templo fue destruido por los babilonios. Cuando en el año 70, después del cautiverio, regresan a Jerusalén, se les permite construir el templo, y Esdras y Nehemías construyen el segundo templo, un templo mucho más humilde, no tan ostentoso como el que tenía David, no tan ostentoso como el de los tiempos de Jesucristo, porque este segundo templo, el rey Herodes lo reconstruye, lo remodela, lo amplía y lo hace más lujoso, ¿verdad? Ya en tiempos de Jesucristo. Estos judíos regresan a su tierra, regresan a Judá, y quedan solo ellos, ¿verdad? Hacía 250, casi 300 años atrás, ya habían desaparecido las 10 tribus, las casas de Israel, la casa del norte. Solo queda en Jerusalén la tribu de Judá. Por eso es que hoy en día se les llama judíos,
porque el pueblo de Israel, la única tribu que permaneció fue la tribu de Judá. Las otras tribus, como les digo, quedaron asimiladas, quedaron regadas por todo el mundo. Ya no se sabe quién es de Zabulón, quién es de Simeón, quién es de la tribu de Isaacar, quién es de la tribu de Efraín, quién es de la tribu de Manasés. No se sabe, solo Dios sabe quién es de qué tribu. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque los judíos, una vez que ya llegan otra vez a su tierra a reconstruir el templo, ¿verdad? Ellos lloran cuando están en Jerusalén y le hacen promesas a Dios de que nunca más le van a fallar, etcétera. Se vuelven rigurosísimos en cuanto a la palabra, en cuanto a las leyes. De ahí empiezan todo este tema religioso de los judíos, de las leyes tan drásticas que tienen, ¿verdad? Y a no mezclarse con los gentiles. Los gentiles es cualquiera que no sea judío, cualquiera que no tenga la fe de Abraham, que no practique sus rituales, que no adoren el templo, ni demuestre amor por Hashem, como ellos le llaman, que es nuestro Dios, ¿verdad? Ellos no se atreven a pronunciar el nombre de Yahvé o Yahweh porque les da temor, entonces ellos le dicen Hashem, que literalmente significa el nombre, ¿verdad? Así que ellos empiezan a rodearse de un halo de religiosidad, que cuando llega Jesucristo, pues Jesucristo se encuentra con fariseos, con saduceos, con gente muy religiosa que cumple a cabalidad los rituales y la religiosidad, pero su corazón ya había estado lejos de Dios hace rato. Esta gente entonces empieza a ser tan estricta que no quiere mezclarse con nadie más. Entonces empiezan a hacer una barrera mucho más fuerte social en cuanto a los judíos y a los gentiles. Judíos bien encerraditos, solo se relacionan entre ellos, y los gentiles son todos los demás que no son parte del pueblo de Dios. ¿Y qué pasó con esas tribus? Porque esas tribus eran parte del pueblo de Dios. Esas tribus fueron echadas literalmente fuera. El Señor, antes de mandar el juicio de los asirios, le mandó a un profeta para literalmente regañarlos, para pegarles un jalón de orejas y decirles, ya ustedes no son mi pueblo, ya ustedes no son mi pueblo, no los considero más pueblo. El Señor les dio carta de divorcio. Acuérdense que Moisés, o la ley que Moisés estaba administrando, permitía que si el esposo repudiaba a la esposa, le podía hacer carta de divorcio y la echaba literalmente. Pero eso eran reglas de hombres. Jesús lo dijo. Dios permitió esto porque ustedes eran muy tercos, pero esa no es la voluntad de Dios. No se pueden divorciar a menos que haya adulterio. Esa es la única regla que puso Jesús. Pero ¿qué pasa espiritualmente? La tribu del norte, la casa de Efraín, al fornicar espiritualmente, al darle vuelta a Dios con otras deidades, con otras ideas, con otras religiones, el Señor les dice, ustedes cometieron adulterio espiritual. Ustedes me dieron vuelta, entonces yo voy a darles carta de divorcio. Es la única forma de poderse divorciar, recuerden, adulterio. Yo les voy a dar carta de divorcio y ya ustedes ya no son más mi pueblo. Chao, me olvido de ustedes, largo. Y ahí estas tribus vienen a convertirse en gentiles. Estas tribus ahora son gentiles, ya no son pueblo. Entonces ahí, a partir de esa división, en el año 700 más o menos, con la conquista de los asirios, se da esta división entre judíos y gentiles. Vean que esto es bastante viejo. Tenemos prácticamente 2700 años, cuidado uno más, de que esto pasó, de que esta división de gentiles y judíos pasó. Antes era solo un pueblo de Dios, uno solo, un pueblo de Dios conformado por 12 tribus. Después de esta rebeldía de las tribus del norte, se hace la división, el Señor les da carta de divorcio y ahora tenemos a un pueblo dividido, al pueblo de Dios dividido, además, ni siquiera dividido porque ya no son pueblo, sino únicamente los judíos son pueblo. Por eso Israel, nosotros conocemos que Israel son los judíos, pero sabemos que Israel es el pueblo de Dios precisamente por eso que les acabo de contar, porque son los únicos que quedan como pueblo de Dios. Las demás tribus ya no son pueblo a partir del año 700 antes de Cristo. ¿Qué pasa cuando Cristo viene? Aquí es donde estábamos leyendo Mateo 4:15, donde Jesús declara, yo no vine sino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya sabemos quién es la casa de Israel, ¿verdad? Son esas ovejas perdidas que el Señor echó, que las desechó, que ya no son pueblo, que les dio carta de divorcio. Chao. ¿Cuál es la única posibilidad, según la palabra, de que una persona divorciada
se pueda volver a casar, porque mientras está en vida, su esposo no se puede casar. La única manera es que su esposo muera. Cuando su esposo muere, queda roto ese pacto, ¿verdad? Hasta que la muerte lo separe. Y esta persona pues es libre de volverse a casar. ¿Qué pasa con estos gentiles? Porque estos gentiles a los que viene Jesús a predicarle, recuerden que Jesús vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. ¿Quiénes eran los suyos? La casa de Judá. Jesús es del linaje de David, que pertenece a la casa de Judá, a los judíos, a la tribu de Judá. Jesús viene a predicarles a los judíos no lo quieren escuchar y lo llevan a la cruz. Entonces, cuando Jesús está predicando, ¿quiénes son la mayoría que se convierte a él, que escucha el mensaje? Gentiles, gentiles. Jesús vino a los gentiles, a las ovejas perdidas. Y lo hizo, no es que la iglesia es un comodín o somos plato de segunda mesa de que porque los judíos no entendieron, no recibieron a Cristo, entonces, bueno, ahí a Jesús no le tocó otra que pues ir a salvar a los que eran gentiles, a los que no eran pueblo. No, no, porque nosotros que éramos gentiles, que antes no éramos pueblos, que ahora hemos sido traídos al pueblo gracias al Evangelio, gracias a la sangre de Cristo. Hemos creído en eso y hemos venido a ser pueblo. Ahora sí, somos pueblo de Dios, la iglesia. Y esta iglesia, o estos gentiles, recuerden que estos gentiles eran esas 10 tribus perdidas. La iglesia no somos nada más y nada menos que parte de esas tribus perdidas de Israel, que a partir del año 700 dejaron de ser pueblo y quedaron esparcidas por las naciones. ¿Cómo es que venimos a ser pueblo? ¿Y cómo es que podemos otra vez estar en unión matrimonial si habíamos cometido adulterio espiritual? Bueno, recuerdan que les dije que para que eso pudiera pasar, el novio o el esposo, perdón, tenía que morir. Y adivinen quién murió en la cruz hace 2000 años. Así es. Cristo muere en la cruz y resucita. Y nosotros, la iglesia, se nos llama como la novia de Cristo. Y cuando Cristo venga por su iglesia, en el cielo vamos a celebrar las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a sellar nuevamente el pacto matrimonial, volver a ser pueblo otra vez, gracias a la muerte de Jesús. Con su muerte disolvió esa carta de divorcio y su resurrección nos hizo otra vez poder unirnos a Él. Así que este sacrificio de Jesús es hermoso, es maravilloso. Gracias a ese sacrificio volvimos a ser pueblo otra vez. Así que la iglesia es parte del pueblo de Israel. Somos gentiles que pertenecíamos, en algún momento pertenecimos a esas 10 tribus perdidas que no sabemos dónde quedaron y quedaron dispersadas en todas las naciones. Por eso hoy en día en cualquier país del mundo, el que cree en Jesucristo, lo recibe en su corazón, es sellado con la promesa del Espíritu y viene a formar parte nuevamente del pueblo de Dios. Así que esta es la relación que yo les quería hacer en cuanto a la iglesia y a los gentiles. La iglesia no es nada más y nada menos que aquellos gentiles que fueron desechados por su idolatría, por su fornicación, por su adulterio, y que gracias al sacrificio y la muerte de Jesucristo y su resurrección, hemos venido a ser parte nuevamente del pueblo de Dios. Todos aquellos que se arrepientan, todos aquellos que acepten ese sacrificio, incluso cualquier judío que hoy en día escuche el mensaje y entienda y crea en Cristo, inmediatamente viene a formar parte del pueblo de Dios porque tiene el Espíritu Santo. Lo que pasa es que hay un endurecimiento, y ya lo leímos en Romanos, hay un endurecimiento del corazón de los judíos. No van a entender. ¿Hasta cuándo van a entender? Hasta que vean la tribulación, ahí, hasta que vean todos los horrores de la tribulación, hasta que vean al anticristo actuando, y cuando venga Cristo, ahí van a ver y decir, sí, tenía razón, Cristo era real y existía, y muchos de ellos van a convertirse durante la tribulación y van a aceptar a Cristo. Pero todos lo van a ver y como un conjunto, como un pueblo completo, los judíos van a ser salvos también, juntamente con la iglesia, que ya fuimos salvos por la predicación del Evangelio. Ahora vayamos a ver la parte de los tronos, porque habla de los tronos. Este pasaje, el 4, nos habla de que Juan ve tronos. Dice que había un trono, que alguien estaba sentado en ese trono y que alrededor de ese trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos. El trono, obviamente, es una tipología de autoridad, de reinado. El que está sentado en el trono es Dios Padre. Juan está viendo a Dios Padre ahí sentado en el trono reinando.
¿verdad? Y ejerciendo su autoridad y su poder. Acuérdense que en Hebreos 4:16 nos dice: acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Así que en este trono de gracia encontramos el favor de Dios. Así que Juan lo que está viendo aquí es el trono real, real, en vivo y a todo color. Está viendo la presencia y la gloria de Dios. ¿Y qué son estos 24 tronos que están alrededor del trono de Dios? ¿Verdad? Porque dice que son 24 ancianos. Entonces, si entendemos que la iglesia ya está arrebatada, ya fue llevada al cielo, entendemos que estos 24 ancianos representan precisamente a la iglesia. La palabra anciano es la palabra griega presbútero, y de ahí viene la palabra presbítero, ¿verdad? Presbítero es literalmente anciano, pero no necesariamente se refiere a una persona de edad avanzada, si no se refiere a un anciano como una persona con una autoridad superior, con una jerarquía de autoridad, ¿verdad? Esto es lo que se refiere a esta parte de ancianos, ¿verdad? Son personas que por su trayectoria en una congregación, por su dedicación, por su entrega, tienen una autoridad moral y espiritual sobre la congregación. Tienen un puesto importante, por llamarlo de alguna manera, en un consejo o en el concilio. Y la clave de todo esto está en las vestiduras blancas de estos ancianos. Juan ve a estos ancianos en los tronos con vestiduras blancas, con coronas en la cabeza. Así que esto es sumamente importante para poder entender quiénes son estos 24 ancianos y por qué digo yo que son la iglesia, que recién acaba de ser arrebatada. Los mensajes anteriores, en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, nos cuenta toda la época de la iglesia. En el capítulo 4 ya viene un arrebatamiento, donde ya Juan ve a la iglesia en el cielo, donde hay el cielo abierto, una voz de trompeta que le dice: sube acá, y ve a estos 24 ancianos con vestiduras blancas y con coronas. Esta es la clave para entender quiénes son estos ancianos. En el Apocalipsis 19, 7 al 8, que está mucho más adelante de lo que estamos estudiando, nos da una pista para entender qué son estas vestiduras blancas. Y dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Recuerden quién es la esposa de Cristo, es la iglesia, que en este momento somos la novia de Cristo. Cuando seamos arrebatados y llevados al cielo, vienen las bodas y ahí sí se consuma el acto matrimonial y vamos a ser la esposa de Cristo. Así que está hablando de la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está más claro que el agua. La iglesia, que ahora que es la esposa de Cristo, que en este momento somos la novia de Cristo, se le ve con vestiduras blancas y limpias, que son las acciones justas de los santos. Así que estos ancianos, 24 ancianos que están con estas vestiduras blancas, son la iglesia. Juan está viendo la iglesia, solo que representada en 24 ancianos. Y las coronas, como les decía, también es una referencia a que estos ancianos son la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque Jesús promete a su iglesia, precisamente a nosotros su iglesia, nos promete coronas. Vamos a leer, primero está la corona incorruptible, que está en 1 Corintios 9:25. Dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí Pablo está haciendo una comparación entre los atletas de la antigüedad que competían, ¿verdad?, en las Olimpiadas, en las diferentes competencias deportivas, para ganar una corona. Era una corona de hojas de laurel, como lo hemos visto en las películas, en las fábulas. Y dice que es una corona corruptible, que ellos luchan y se entrenan y se preparan y se abstienen de muchas cosas para alcanzar ese logro, que al final de cuentas esas hojitas se van a marchitar y se van a deshacer de aquí a las semanas. Y que Pablo dice: bueno, ustedes que se preparan tanto y que se esfuerzan tanto para obtener ese logro, bueno, ahora imagínense prepararse, esforzarse para obtener un logro incorruptible, una corona incorruptible que no se estropea. Así que esta es una de las coronas que tienen los ancianos que está viendo Juan en este momento. Después viene la corona de justicia. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que para todos aquellos que anhelamos y amamos la venida de Jesús, hay una promesa de una corona, la corona de justicia. Entonces, esto que está viendo Juan aquí, estas coronas, es esto. Este simbolismo de las coronas es esto que estamos leyendo. Después viene la corona de vida, que está en Apocalipsis 2:10. La corona de vida dice así, Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Luego viene Primera de Pedro 5:4, donde nos da referencia acerca de la corona de la gracia, de la gloria, la corona de gloria. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y por último, Filipenses 4:1 nos habla de la corona del gozo o la corona del regocijo. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Verdad? Hay una promesa de una corona que nos da alegría, ¿verdad? Esa corona que nos da alegría es el gozo de ver a nuestros hermanos también compartiendo la misma fe y la misma pasión por la fe que sentimos nosotros por nuestro Señor Jesús. Estas coronas, Juan ve a los ancianos quitarse estas coronas y poniéndolas delante del Señor en señal de respeto y reconocimiento. Esto lo vamos a ver al final del capítulo. Y los tronos denotan, como les digo, autoridad y poder. Así que ya no estamos hablando del trono de Dios, aquí estamos hablando de los 24 tronos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esta iglesia va a tener también autoridad. Y dice 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. Así que él nos ha permitido poder reinar con él. Y también encontramos más datos que respaldan esta hipótesis que la visión de Juan es la iglesia, que es la iglesia. Eso está en Apocalipsis 5, del 7 al 10, o sea, aquí en el capítulo que vamos a ver la próxima semana, pero aquí es importante ver este dato. Dice así, el Cordero se acercó al que estaba sentado en el trono, y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y entonaban un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, gentiles. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Recuerden, la palabra gentiles es la palabra nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Ahí está. Una vez más, el capítulo 5 nos da una referencia de que esta gente que está viendo Juan, esta multitud, estos 24 ancianos, o esta multitud representada en estos 24 ancianos, perdón, es la iglesia que acaba de ser arrebatada y que ahora está en el cielo, adorando a Dios, recibiendo sus coronas, recibiendo esas coronas por las obras que se hicieron en esta tierra, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Obras de justicia hechas no por nuestra mano, sino gracias a que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesús y puestos a andar en las obras que están predestinadas para nosotros de antemano, para que anduviéramos en ellas. Efesios, eso está en Efesios. Y esto ya, con estos dos capítulos, tanto el 4 como el 5 y estos dos versículos que acabamos de leer, nos queda ya muy claro que la visión que está teniendo aquí Juan es la visión de la iglesia arrebatada, que ahora está en el cielo. Y habla también de 4 seres vivientes. Dice que tenían 6 alas semejantes a los serafines, que Isaías también vio en la visión del trono. Si ustedes recuerdan, Isaías 6, Isaías fue llevado al cielo y tuvo la visión del trono y que alrededor del trono habían serafines con 6 alas. Dice que con 2 alas volaban, con otras 2 se tapaban el rostro y que con otras 2 se cubrían sus pies y que todo el día y noche decían, santo, 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 eres tú,
Yahweh de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Eso está en Isaías 6, del 1 al 2. Y ellos adoraban de la misma manera que están adorando aquí estos ángeles o estos seres, 4 seres vivientes, ¿verdad? Estos 4 seres vivientes no son nada más y nada menos que ángeles. Lo que pasa es que son diferentes a los ángeles quizás que estamos acostumbrados a notar. Estos seres también los vio Ezequiel. En Ezequiel 1 está escrito acerca de esta visión. Es muy, muy, muy similar a la visión que está teniendo Juan. Es un paralelo a lo que está viendo Juan aquí en el Apocalipsis. Y también tuvo una visión del trono de Dios, del arco iris y del mar de cristal. Si ustedes leen el capítulo 1 de Ezequiel y el capítulo 4 de Apocalipsis, van a ver que es un paralelo, que tiene muchas similitudes. Y estos seres angelicales son un tipo de ángel, como les digo. La palabra nos menciona a varias categorías, digamos así, de ángeles. Están los ángeles en general, y están incluidos los ángeles buenos que están al servicio de Dios para atender al ser humano, y están los ángeles malos, los ángeles caídos que Satanás arrastró con ellos, que están divididos en jerarquías, en principados, potestades, en dominios, en potencias, en gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? No es que todos estos son tipos de ángeles, sino que son jerarquías, ¿verdad? Puede ser que los ángeles sean una misma creación, pero con diferentes rangos, ¿verdad? Hay potestades y dominios, que eso va a depender de la autoridad que tengan o el dominio que tengan territorial aquí en la tierra. Eso está en Efesios 6:12 y en Colosenses 1:16 para que tengan referencia. También se menciona a los arcángeles, ¿verdad? Que está en Primera de Tesalonicenses 4:16, que Jesucristo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Arcángel lo que significa es ángel principal. Eso es lo que significa arcángel, ángel principal. Y nosotros podemos tener referencia solo de 2 arcángeles o solo de 2 ángeles principales que se les llama por el nombre, dejando de lado a Lucifer, ¿verdad? Que ese era un querubín. Pero los únicos ángeles principales que se les llama por el nombre son a Miguel y a Gabriel, nada más. Así que podemos decir que ellos 2 son ángeles principales o arcángeles. Por ahí hay pues la cultura, la costumbre o la tradición nos dice que está el arcángel San Rafael también, pero la Biblia no lo menciona. No menciona ningún ángel por el nombre de Rafael. Y están los serafines, que son los que ve Isaías volando alrededor del trono de Dios. Y están los querubines, que los querubines, Satanás era un querubín. También Dios puso 2 querubines en la entrada del huerto del Edén para que nadie entrara y tuviera acceso al huerto. Y también 2 querubines que eran puestos en el arca del pacto, porque Dios le mandó a Moisés a formar 2 querubines de oro, a labrar los 2 querubines de oro, porque era un simbolismo de lo que estaba en el cielo. Y también en el cielo Dios está rodeado de querubines. Y también tenemos la referencia de estos 4 seres vivientes, ¿verdad? Que Juan, cuando los ve, los asocia, dice que son como figuras de algo. Dice que uno era como un león, el otro era como un becerro, el otro tenía como rostro humano, como rostro de hombre, y el otro era como una águila que volaba. No dice, ojo, lo que tenemos que leer bien la palabra, no dice que era un león, no dice que era un becerro, no dice que era un hombre y no dice que era un águila. Dice que era como. Lo que está diciendo Juan es que, bueno, así los veo y así se me parecen. Yo lo interpreto como si fuera un león, ¿verdad? Entonces son criaturas angelicales que tienen un aspecto muy diferente, tanto así que Juan no haya cómo describirlos y los tiende a asociar con figuras que Juan conoce. No sabemos cómo es la apariencia de los demás ángeles, sí sabemos que tienen alas, sí sabemos que vuelan, sabemos que tienen pies, sabemos que tienen rostro, sabemos que pueden aparecerse como humanos, como hombres aquí en la tierra. Lot y Abraham, cuando se les apareció, los vieron como hombres. Daniel, cuando estaba también orando y se le aparecieron en algún momento como hombres también. A Miguel lo vio volando también, así que solo tenemos algunos pocos datos, ¿verdad?, de cómo son realmente los ángeles, pero sí sabemos que hay diferentes tipos de ángeles y jerarquías. Y así como hay jerarquías en el cielo también, Satanás tiene su ejército de ángeles caídos, organizados también en jerarquías y en un ejército malévolo y de tinieblas. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición
y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.